Todos nos hemos dado cuenta de que ahora se habla mucho de pensiones y con razón. La mayoría de la gente informada sobre este tema tiene la sensación de que el actual sistema de pensiones público español está en peligro. La cosa es de dónde pensamos que viene ese peligro. Mientras que algunos creemos que el sistema actual es insostenible con la actual pirámide demográfica, otros piensan que el peligro viene del sector financiero, de los intentos de privatización y quizá también de estas críticas que mucha gente hace al sistema de reparto, y temen que los políticos quieran desmantelarlo. Hace un tiempo mi padre me pasó un vídeo que circula por grupos de WhatsApp del colectivo que se manifiesta en favor de las pensiones públicas. El que habla en ese vídeo es Ramón Franquesa, un profesor de economía de la Universidad de Barcelona, y explica por qué él piensa que el sistema de pensiones actual está en peligro, y supongo que mucha gente de ese colectivo de defensa de las pensiones estará de acuerdo con él. Yo le creo cuando dice esto. Necesitamos explicarles a nuestros jóvenes que nosotros estamos defendiendo nuestra pensión, pero también la suya. Y entender, junto con los trabajadores activos, que las pensiones no son opuestas a los salarios. Al contrario, nosotros queremos que suban la pensión mínima, pero también el salario mínimo. Esto no quita que critique sus argumentos, y de hecho lo voy a hacer. He seleccionado algunos extractos del vídeo que me llamaron mucho la atención y los voy a comentar en compañía de Diego Costa. Diego estudió Derecho y ADE por la UNED. Tiene un máster en Value Investing y Teoría del Ciclo por la Escuela de Negocios SOMMA. Desde que empezó a trabajar, se abrió un plan de pensiones y viene aportando el máximo anual desde entonces. Yo lo conozco porque suele hablar de planes de pensiones en redes y, por ejemplo, estuvo en el programa de radio Tu Dinero Nunca Duerme. Tiene claro, como lo tengo yo, que las claves para la tranquilidad en el futuro son el ahorro y la inversión a largo plazo. Cuando veáis los extractos del vídeo que he seleccionado, ya veréis por qué quería a un experto en planes de pensiones para comentar esto. Como algunos sabéis, yo no tengo uno porque invierto mi dinero de otra forma. Aunque el ponente defensor de las pensiones públicas no lo crea, hay muchas formas de invertir y conseguir una jubilación tranquila. Pues como comenté en la introducción, tenemos aquí a Diego Costa. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias, Andrea, por invitarme. Y gracias a ti por venir. Como decía antes, eres de las personas que sigo en redes, yo creo que el que más habla de planes de pensiones y el que sabe bastante. Sé que has estado también en Tu Dinero Nunca Duerme y en programas así de divulgación financiera. Sí, sobre todo más de planes de pensiones, digamos, privados, ¿no? No voy analizando el sistema público, aunque me gusta un poco entenderlo, pero sobre todo tengo más estudiado los planes de pensiones en sí mismos, como vehículos. Sí, es por eso un poco por lo que te quería invitar hoy. Pues lo primero creo que toca a Diego explicar qué es un plan de pensiones privado, porque los clips del vídeo que vamos a comentar habla bastante de ellos. Entonces, ¿cómo los definiríamos? Bueno, pues para un inversor particular lo podemos entender simplemente como un vehículo a través del cual invertir que tiene ciertas características distintas a un fondo de inversión, a un ETF. ¿Y cuáles son esas características? Pues que tiene ciertas limitaciones para meter y sacar dinero, pues solo puedes meter hasta un máximo anual y solo puedes sacar si se dan determinadas circunstancias, ¿no? Como invalidez, paro prolongado, jubilación, etc. Y luego tiene otra parte que es que tiene un distinto tratamiento fiscal, tanto de aportaciones como de reembolsos. Distinto me refiero distinto al de un fondo de inversión, por ejemplo. Y este tratamiento fiscal, pues quiere decir que va por la base del trabajo, por la base general, en lugar de por la base del ahorro. Bueno, esto genera ciertos cálculos fiscales que uno se puede hacer y ver si le sale mejor ahorrar e invertir a través de un fondo de inversión o un plan de pensiones. Y yo diría que esas son las dos diferencias que hay, es decir, no veo que haya más chicha que rascar y que me resulta curioso cuando se contraponen los planes de pensiones privados, los planes de pensiones individuales o de empresa en contraposición al sistema público de pensiones, porque en realidad, pues eso, yo los comparo con fondos de inversión y es un vehículo más a tu disposición que simplemente tiene limitaciones para meter y sacar dinero y un distinto régimen fiscal. A mi juicio debe ser analizado así por alguien que pretenda invertir. Oye, tengo esto a mi disposición, ¿me interesa o no me interesa? ¿En qué momentos, en qué casos, etcétera? ¿El límite a lo que puedes aportar es porque desgrava por la ventaja fiscal? Bueno, no sé por qué lo han puesto, pues podrían no poner límite, entiendo, pero sí, claro, el plan de pensiones cuando aportas te reduce tu base general. O sea, aportas 1.000 euros, tienes 1.000 euros menos de base general. Como los tramos son progresivos, pues esos 1.000 euros o los últimos 1.000 euros, pues te estás desgravando tu tipo marginal de la base general. Y luego cuando rescatas, pues al revés, se te suma la base general y pagas el marginal, el tipo más alto que tengas de esos 1.000 euros.
sí, ese es el tratamiento fiscal. Cuando dices lo de la base general es que, digamos, cuando Hacienda va a calcular de cuánta cantidad vas a pagar impuestos, se resta 1.000 euros a esa cantidad, ¿verdad? Sí, en España hay dos bases, son la general y la del ahorro, en el IRPF, ¿no? Hay dos bases, y todas las rentas que obtengas, pues de todo tipo, ¿no? De alquileres, de acciones y tal, van a alguna de esas dos bases. Y a esas dos bases se le aplica una escala de tramos y tipos, ¿no? La base general es por la que va el sueldo, que la escala llega pues, hasta el 54% en algunas comunidades autónomas para los tramos más altos. Y entonces, pues los planes de pensiones irían por esa base. Igual que, bueno, que en cierto sentido las cotizaciones sociales. Cuando tú estás trabajando y tú pagas a la Seguridad Social cotizaciones o tu empleador las paga, digamos que eso va bruto, no pasa por base general. De hecho, en el IRPF lo que pagas a la Seguridad Social se resta antes de calcularte cuál es tu base liquidable de la base general. Y luego, cuando cobras la pensión, se te suma por la base general. Es decir, que tienes, en el fondo tienes el mismo tratamiento que una pensión pública en ese sentido. Mientras que un fondo de inversión no tiene, un fondo de inversión iría por base del ahorro. Planes de pensiones van por la base general, por la del sueldo, igual que las cotizaciones sociales, y mientras que fondos de inversión y otro tipo de, vamos, la mayor parte de vehículos de inversión van por la base del ahorro. Entonces, pues cuando rescatas, se calculan plusvalías, ¿no? El importe comprado menos vendido y se aplica la escala del ahorro, que es más baja. No sé si ahora llega hasta el 28 o algo así, aunque la han ido subiendo los últimos años, pero eso. Sí. Vale, perfecto. Pues ahora ya, digamos, contextualizado lo que es un plan de pensiones privado, vamos a ir con el vídeo que, como decía en la introducción, es del profesor Franquesa de la Universidad de Barcelona. Él empieza explicando que los planes de pensiones públicos se crearon por los sindicatos y trabajadores en Alemania y luego Otto von Bismarck lo estatalizó pues para tomar el control de ello, ¿no? Esto ocurrió a finales del siglo XIX. Y yo cuando dice esto, una de las cosas que me pregunto es, vale, ¿cuántos años vivía la gente una vez se jubilaba en el siglo XIX y cuántos viven ahora? Y luego, ¿cuántos cotizantes había por pensionistas entonces y cuántos hay ahora? Quiero decir que no me parece tampoco un argumento potente el decir que es bueno porque fueron creados por trabajadores y por sindicalistas primero y luego que puede haber algo que funcione bien en un momento y no tan bien en otro momento, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto. Bueno, sí. O sea, lo veo similar. Ahora vivimos más tiempo. Pues bueno, la planificación, si fuera un sistema, digamos, individual, privado, pues si vas a vivir más tiempo tendrás o que ahorrar más o que ese tiempo consumir menos. Me acuerdo de una charla de Bastos que dice que la primera pensionista, Alma Fuller, pagó en cotizaciones $20 y cobró 22.000. Claro, sería la única, es lo que decía, ¿no? Sería la única pensionista, entonces, claro, la primera que llega, 20.000. Ahora, bueno, pues tienes que ir subiendo la cotización, supongo. Claro. Y lógicamente no se le puede exigir a la gente del siglo XIX que piensen lo que podría haber, lo que podría pasar con la demografía a tanto tiempo vista, ¿no? O sea, en ese sentido, en ese momento es lo que les funcionaba. Vale, pues ahora voy a compartir el primer clip porque después de explicar cómo se origina el sistema público de pensiones, el profesor Franquesa dice esto. Desde entonces, nunca un sistema público estatalizado de pensiones ha entrado en crisis, y no porque no haya habido problemas en Europa o en la misma Alemania. Vale, nos dice que el sistema de pensiones de reparto público nunca ha entrado en crisis y yo lo que me pregunto aquí es a qué llamaría él crisis, ¿no? Porque no sé si quien nos escucha lo sabe, pero antes de 1985, año en el que se hizo, digamos, una gran reforma, el periodo mínimo de cotización era de 10 años y en el 85 aumentó de 10 a 15 y claro, la comparación se hace sola, ¿no? Comparándolo con los 38 que hace falta ahora. Sí, desde luego es curioso. Desde luego también el tema de la sanidad, ¿no? La sanidad antes estaba, digamos, incluida dentro de las cotizaciones y luego se empezó a financiar. Se sacó fuera de la seguridad social, se empezó a financiar con impuestos, que eso debe ser también una cosa gorda. Y luego, al final, es tan compleja la maraña. Quiero decir, no es como un fondo que tú metes y eso sube, baja y luego sacas. Tienes una maraña regulatoria que es la que define tu pensión futura, que puedes cambiar cosas para hacer que el sistema pague menos, pero que no se perciben a lo mejor así, ¿no? Porque tú cuentas, no, porque vas a elegir los mejores años cotizados dentro de los no sé cuántos últimos, esto es bueno para ti, no sé qué. Lo que haces es que el sistema pague menos. Entonces, bueno, pues por ejemplo,
también tienes cuántos salarios se utilizan para calcular tu pensión, ¿no? ¿Cuántos años de salario se utilizan? Pues antes eran 2, luego 8, ahora 25, ¿no? Pues más o menos tienes una reforma que eso son quiebras, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego, aparte, también creo que otro síntoma de crisis podría ser el hecho de que el Estado tenga que transferir dinero a la seguridad social y que cada año se pida préstamos, emita deuda para costear las pensiones. Vale, y ahora, ¿por qué dice el profesor Franquesa que nunca entró en crisis? A ver. Porque el sistema de reparto evita, en primer lugar, que se acumule el capital en forma de dinero, porque lo que entra por un lado se reparte al mes siguiente por otro. No hay la Vale, parece, ahora dicen no hay la tentación de que se robe, parece que para él el único motivo por el que el sistema podría entrar en crisis es porque el dinero fuera robado, ¿no? Y aquí llama la atención el hecho de que le parezca bueno que el dinero se gaste de un mes para otro porque precisamente la riqueza, la prosperidad viene de la acumulación de capital. Ramón dice que en un sistema de reparto, o en el sistema de reparto, que no permite la acumulación de dinero, ¿sí? Pero en general un sistema de capitalización o el sistema de tú ahorras e inviertes en un plan de pensiones, un fondo de inversión o en cualquier vehículo, tampoco permite la acumulación de dinero. O sea, ese dinero, primero, entra al fondo, luego se netea con las salidas del fondo. O sea, pues tú estás aportando y hay otro a lo mejor que está en periodo de rescate y rescata y se compensa y solo entra el neto de eso, ¿no? Y lo que entra se emplea para comprar activos financieros. Entonces, tú compras activos financieros y en el fondo ya no hay dinero. Y ese dinero lo que hace cuando compras activos financieros es contribuir en el margen a que esos activos financieros suban de precio, ¿no? Digamos que eso lo que contribuyes es a que las empresas o al que le estás comprando el activo financiero emita más activos financieros, si es que estás contribuyendo a que suba, o los liquide. O sea, pero no hay dinero acumulado. El dinero, en todo caso, termina o en las manos de las empresas para que se lo gasten en bienes de capital y tal, pero no hay acumulación tampoco. Ya, de eso luego hablará, que el dinero termine en manos de las empresas. Por otra parte, este sistema permite eso que algunos denuncian ahora, y es que los pensionistas reciban más que lo que han aportado al fondo. ¿Por qué? Porque los países progresan productivamente. Y por tanto, después de 40 años de estar trabajando, gracias al trabajo de esas personas, los países son más desarrollados. Hoy en España tenemos más carreteras, más gente alfabetizada, más hospitales, más ingenieros, más cualificación entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque alguien construyó antes este país. Justamente esa generación que ahora está en la jubilación. Y por tanto, como el país se ha desarrollado, las cotizaciones que se recaudan 40 años después lo hacen en un sistema que es más productivo, con salarios más altos. Y por tanto permite que se mejoren los ingresos que perciben la siguiente generación. Nunca, vuelvo a repetir, este sistema ha entrado en quiebra. Incluso Europa ha vivido 2 guerras mundiales. Vale. Es verdad que los pensionistas, muchos de ellos, no todos, lógicamente, acaban cobrando más de lo que han cotizado. Creo que a partir del año 12 es cuando empiezas a cobrar más de lo que has cotizado. Me alegra que lo diga porque esto es algo ignorado por mucha gente. Pero eso sería estupendo si esa generosidad fuera, como él dice, a base de productividad y de que el sistema sea más eficiente, digamos. Pero claro, es a base, yo creo, de emitir deuda y de, repito, esas transferencias del Estado. Porque si eso fuera, si toda esta generosidad viniera de la productividad, no haría falta emitir deuda. Sí, probablemente, estoy de acuerdo, Andrea. Claro. Y luego repite que el sistema nunca entró en quiebra, como si, repito, el país no se endeudara cada año para mantenerlo, ¿no? Vale, ahora vamos a ver, según el profesor, cuál es el verdadero peligro del sistema de pensiones de reparto o por qué corre peligro, mejor dicho. Este es el sistema sólido, que vuelvo a decir, es una creación de las clases populares, de la clase trabajadora que ha sido estabilizada. Y ahora lo que vemos es que como eso recauda una enorme cantidad de dinero y como el sistema financiero está en un momento crítico de falta de rentabilidad, de pérdida de inversiones financieras en productos tóxicos, lo que pretenden es que el Estado les rescate y les ofrezca ese servicio de pensiones, ese derecho, no como un servicio social a la sociedad, sino como un negocio. Y lo que intentan es convertir esos sistemas de prestación intergeneracional en sistemas de capitalización financiera que ellos controlan. Pero claro, ¿con qué finalidad controlan? Lo controlan con la finalidad de robarnos el dinero. Bueno, aquí esto me parece totalmente incendiario, considerando que hay muchísima gente invirtiendo en bolsa, invirtiendo en diferentes vehículos y no nos han robado el dinero.
O sea, no sé qué pensaste cuando viste esto. Bueno, intento coger el punto de ver cómo entienden las cosas, ¿no? Sí. Y en cierto sentido, a ver, no, obviamente no robar tu dinero, ¿no? Porque no te lo quitan por la fuerza, pero bueno, conseguir la mayor parte de tu dinero dándote lo mínimo posible, pues sí es algo que va a intentar cualquier productor, ¿no? Claro, decir que es robar cuando es algo voluntario, pero efectivamente en una sociedad, por ejemplo, que hay poca educación financiera en el sentido más básico de entender cómo funcionan los vehículos de inversión, las comisiones que son razonables pagar, cuál es el trabajo que están haciendo para valorar esas comisiones o no, pues probablemente consigan el productor, ¿no? En este caso la industria financiera, consiga quedarse con más dinero del que debería en un mercado en el que no haya gente, inversores más formados. Entonces, bueno, pues sí, las comisiones son altas. No, obviamente no es robar, no. O sea, cuando escuchaba esto yo también pensaba, lo que pasa que luego supongo que habrá más fragmentos, pero pensaba en cuál ha sido la rentabilidad pues, de los planes de pensiones, de los fondos y tal, y pues no, hombre, robar, Sí. pues no. Luego vamos a poner un caso de eso. Claro y evidente. Y no hace falta proyectarnos hacia el futuro. Lo estamos viendo. Los sistemas privados de pensiones quiebran estructuralmente. En Estados ¿Esto es verdad? Yo no sé por qué lo dice. O sea, a ver, todo el vídeo, me he visto el vídeo un par de veces cuando me lo has pasado, todo el vídeo es al final una historieta. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, pues no hay referencias, no hay tal, yo no lo sé. Claro, es que, a ver, mi entendimiento de lo que es una quiebra es que el plan de pensiones diga, señores, todos los activos en los que hemos invertido se han ido a la quiebra y no, lo siento, vuestro dinero se ha perdido. Yo no tengo noticia de que eso haya pasado. No Claro, sé. es que puedes llamar quiebra a muchas cosas. Por ejemplo, Claro. a lo mejor Ramón está llamando quiebra a la mutualidad de la abogacía que dice que muchos mutualistas quieren pasarse al régimen de la seguridad social, ¿no? Al RETA. A lo mejor llama quiebra eso, pero eso no es una quiebra. La mutualidad de la abogacía da un 4% anual, es de capitalización. Ujú. Entonces, a lo mejor llama quiebra a que es que ni siquiera, o sea, los planes de pensiones tienen rentabilidad positiva. Vale, vamos a ver ahora cómo el profesor considera que invierte en los planes de pensiones, ¿no? ¿Cómo lo hacen? en Holanda, en Chile o en España. Lo estamos viendo este año con las mutuas de los colegios profesionales, Lo que de los colegios de decías. abogados, que han fracasado en la gestión de ese dinero porque es demasiada tentación y porque ese dinero lo custodia un sistema financiero que es absolutamente oscuro, un sol que oculta qué hacen con este dinero. Porque la siguiente pregunta es, muy bien, ellos recaudan en un sistema privado y cuando lo recaudan, ¿dónde lo ponen? Nos dicen que lo ponen en bolsa, en empresas que den rentabilidad y además le comen el coco a los trabajadores diciendo que de esta manera van a tener una pensión estupenda porque ya que la bolsa sube tanto, los fondos de pensiones se van a multiplicar por 3 y por 4. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema especulativo, el sistema financiero, funciona a través de una enorme movilidad de las inversiones. No es que con ese fondo, digo yo, un ejemplo, comprasen una línea ferroviaria y la explotaran durante 40 años para dar rendimientos. Eso era otro capital. Hoy lo que hacen es comprar un activo de una empresa de hoteles que a los 5 minutos se vende para comprar un activo de una empresa de armamento que a la media hora se vuelve ese activo a comprar y vender. Hoy Bueno, entendemos el ejemplo que ponía. Me hace gracia que mencione la bolsa cuando el grueso de los planes de pensiones creo que invierten en renta fija, que no es bolsa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que solo hay un 10%, 10-15% de planes de pensiones que son 100% renta variable. El resto son muy... De hecho, es una de las razones por las que su rentabilidad cuando se calcula es tan mala, ¿no? Pues porque la mayoría no son 100% renta variable. A Claro. mí me hace gracia que mencione lo de la mutualidad de la abogacía, porque la mutualidad de la abogacía eh, funciona bastante bien para lo que tiene como clientes. O sea, al final tiene como clientes a la sociedad, al perfil típico de la sociedad española. Entonces, al perfil típico de la sociedad española no le puedes poner 100% renta variable. Tienes que poner una cartera más o menos conservadora, a pesar de que está ahorrando a 40 años vista y deberían tener 100% renta variable, 100% bolsa. Entonces, Ujú, a mi juicio, la mutualidad de la abogacía es demasiado conservadora. Pero bueno, ujú. es lo que puede hacer, porque si no se le echarían encima a los mutualistas. Y aún así, ha conseguido un 4% anual. Quiero decir, que está muy bien. Y todo esto con unas comisiones bajísimas.
quiero decir, que tiene unos costes muy bajos de gestión también porque se juega en su existencia. O sea, no es como un plan de pensiones, es que esto es, pues al final está regulada en la ley y dices, mira, la mutualidad de la abogacía básicamente es que los abogados tienen la posibilidad, o sea, pueden elegir entre la seguridad social o la Ah, mutualidad de la abogacía. Realmente creo que la mayor parte elige la mutualidad, pero ahora muchos se quieren cambiar a la seguridad social. Y Ramón dice que es por una quiebra. Bueno, esto ya a mí me llama la atención porque tienes a unas personas en España que pueden destinar todas sus cotizaciones sociales a un fondo de capitalización, un régimen de capitalización como es la mutualidad, en lugar de uno de reparto y parece que se quieren cambiar, o sea, parece que quieren venir al de reparto. Entonces, a uno, quiero decir, ahí hay una cosa que hay que estudiar y que entender por qué ocurre. Y a mi juicio es sencillo. ¿Por qué ocurre? Ramón dice, porque la mutualidad funciona muy mal. No, la mutualidad funciona muy bien. Bueno, muy bien. Obviamente te iría mejor si inviertes en un fondo indexado de bajas comisiones, pero funciona muy bien para lo que es. ¿Cuál es el problema? Que en el RETA, en el régimen de la seguridad social, en los rangos bajos, o sea, cuando tú has cotizado muy poco, pocos años, pocas cantidades y tal, y te queda una pensión en base a los cálculos normales, te queda una pensión muy baja, por debajo del mínimo que se considera, oye, el mínimo de pensión que puede haber es este, que se marca cada año en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pues si te queda una pensión por debajo de eso, tienes derecho a complementos de mínimos. Entonces, claro, la rentabilidad se te dispara, digamos, la rentabilidad, entre comillas, ¿no? Porque tú has estado cotizando muy poco, tendrías derecho a lo mejor a 200 euros al mes y en vez de 200 te meten un complemento y te metes en 800. claro. Entonces, claro, eso es lo que le ha pasado a los mutualistas. Los mutualistas han estado cotizando por el mínimo durante muchos años, entonces van a tener una pensión muy baja en relación a las pensiones de los demás del régimen general, pero muy alta en Sí, relación a lo que han aportado, porque les ha ido claro, bien. Entonces, claro. claro, ellos lo que dicen, oye, yo prefiero que estas aportaciones me las contabilices en el RETA, porque así voy a tener derecho a complemento de mínimos y la TIR se me dispara, ¿vale? Pero la TIR de esa gente no es la TIR media de la Seguridad Social. La TIR media de la Seguridad Social no llega al 2%. Que lo de la mutualidad es un tema bonito al final que me parece que hay que entender y probablemente Ramón lo conozca el tema, lo que pasa es que lo habrá interpretado mal. Lo que hay es un incentivo económico puro y duro Claro, causado por eso, por lo que comentaba de los complementos a mínimos. Que, claro, sí, sí. que es gracioso porque los complementos a mínimos ni siquiera son una cosa que digas que sea propia del sistema. Que decir, al final, un complemento a mínimos no es que hayas cotizado por él, forma parte del sistema, ¿no? Pero que en cierto sentido puedes considerar que se está financiando con impuestos que también están pagando los mutualistas. Entonces dices, bueno, en fin. Ya. Ya. Y luego la que menciona Chile, yo he escuchado charlas sobre el sistema de capitalización de Chile y es un poco lo mismo. La gente se queja de pensiones muy bajas, pero es que han aportado poquísimo. Y muchos trabajando en B, entonces, claro, a ver, si no aportas, no me acuerdo quién había hecho los cálculos, si en España con el sistema público hubieras aportado lo que de media se aporta en el sistema chileno, la pensión sería más baja de lo que está siendo en Chile. Y una pregunta, Diego, ¿hay planes de pensiones que invierten, como él dice, con semejante rotación de activos? Yo, o sea, no lo sé, yo lo que le diría a Ramón es, oye, si tu plan de pensiones está haciendo eso, cambia de plan de pensiones o pídele Claro, explicaciones. Vamos a ver, ¿por qué me estás comprando un activo y vendiéndolo el mismo día, incurriendo? Porque a veces sí se dice, claro, los planes de pensiones tienen comisiones limitadas por ley, ¿no? Los fondos también. Y hay una comisión explícita, que es la que te cuentan, pero claro, luego imagínate que un fondo de inversión, un plan de pensiones que lo gestiona un gran grupo y ese grupo tiene broker también, ¿vale? O sea, entonces, claro, tienes un incentivo ahí muy feo que es, oye, como yo solo puedo cobrar un 1%, que es lo que tengo en el folleto, lo que voy a hacer es pasarle voy a comprar y vender toda la cartera hoy, ¿vale? Y entonces le estoy pasando comisiones a mi broker, que soy yo, del mismo grupo, y estoy cobrando más de ese uno en términos efectivos. Pero claro, eso ya. es una trampa. O sea, el inversor debería decir, oye, ¿de qué vas? ¿Sabes? Claro, sí, sí. Al final lo que hablábamos del inversor formado. Claro, pero bueno, que para Ramón sería muy sencillo. Oye, si no tuvieras alergia a la bolsa y tal, pues mira, te compras un fondo que esté
indexado al mundo a un índice que sea de capitalización. Y ese índice ni compra ni vende, porque ese índice se ajusta al primer día y como es de capitalización, si algo se multiplica por 2, también se multiplica por 2 en tu cartera y no tienes que ajustar nada. Entonces, cada compra y venta que hiciera ese fondo, le dices, ¿por qué? Ya está. Y con eso te llevas pues, la rentabilidad media de todo el mundo, que tienes además la ventaja de que no dependes de España. Dices, no, la demografía en España. Bueno, mira, pues con todo esto vas a estar expuesto a la demografía y a la productividad de todo el mundo. Y si a España pues, tiene un periodo en el que la demografía va para abajo, lo que sea, pues en India o en China tendrás lo contrario. Claro. A ver qué comentan luego. Control de esos fondos de inversión que se han puesto en marcha, me contaban que les vienen cada mes a hacer una sesión de control mensual con un libro que es como un listín telefónico de operaciones de compra y venta. Lo de las que decías de la Que quien se rotación. aclare. Hoy en día se compra y se venden acciones por internet varias veces al día. Y seguir la pista de esto es prácticamente imposible. ¿Quién sigue la pista? ¿Quién sí sabe lo que compra y vende? Los bancos. Es evidente que son esos bancos los que operan con ese dinero para qué? Para poner en los fondos de pensiones los activos malos, los que no rinden, y quedarse con acciones a su nombre, a nombre de los propietarios de los bancos, de los negocios que sí dan dinero. Es evidente, no hay que ser muy listo para darse cuenta que esto funciona así. De hecho, en España llevamos 20-25 años promoviendo las pensiones privadas y lo que ha ocurrido es que ha fracasado. A mí esto me extrañó porque yo no sé mucho de planes de pensiones, pero una cosa que sí sé es que se rebajó la cantidad que uno se puede desgravar y que uno puede aportar. Entonces eso no me parece una buena promoción de los planes de pensiones. No, pero bueno, entiendo lo que quiere decir. A ver, la aportación máxima antes de, no sé de qué año, antes estaba en 10.000, luego 8.000, luego 2.000, luego 1.500, ¿vale? O sea, sí que ha ido bajando. La aportación máxima a los planes de pensiones individuales. Con las últimas bajadas se ha intentado potenciar los planes de pensiones de empleo y tal. Ah, vale, se refiere, vale. Claro, él entenderá como privado a todo lo que no es público. Entonces entenderá que los de empleo pues también son competencia del público y, bueno, todo el sistema. Entonces, claro, al final los poderes públicos, más allá de que hagan demagogia, entienden que hay un problema que prever y gestionar e intentarán, o también presionados por otros poderes, ¿no? Por Bruselas o por lo que sea, digan, oye, haceros un sistema 2, un sistema 3, ir metiendo esto. Entonces, claro, él se quejará de eso, ¿no? De que no se potencie y se nos ponga, oye, todo, nos la jugamos todo al público. Vale, ahora él cuenta de alguien que conoce que tiene un plan de pensiones privado que, bueno, creo que es de justicia ponerlo y comentarlo. Hace unas semanas estaba en Andalucía y había un compañero que había tenido la paciencia de anotar en una hoja Excel todas las aportaciones que había hecho su empresa a un plan de su empresa, que era una empresa pública, a un plan de pensiones a los que les habían obligado. Y él me enseñaba la hoja y me decía, oye, yo puse de mi cotización, entraron 30.000 euros. Y el día que me he jubilado, yo pensaba, 30.000 euros al 3, al 5%, pues aquí tendré 35, tendré 40.000 euros. El día que me jubilo y voy al fondo de pensiones, me dicen que tengo 25.000. Tengo menos de lo que he puesto. ¿Por qué? Primero, porque se han hecho malas inversiones, como os he explicado. Y segundo, porque te atizan a comisiones, es decir, te quitan el dinero por delante y por detrás. Evidentemente, para poner en un lugar 30.000 euros con 20 años de esfuerzo y de trabajo y que te queden 25, oye, que te lo pongan en el salario. Bueno, pues lo de antes, que al final es una historieta, ¿no? Que, o sea, juegas a eso, a empatizar. Aquí, Tendría pues, que ver en qué invierte este plan de pensiones. bueno, lo primero que habría que entender es qué es lo que está diciendo, porque a mí ni siquiera me queda claro. Me parece un caso tan extremo que no entiendo si es que entre esos, o sea, había 30.000, ha metido 30.000 y salen 25. ¿Qué pasa? Que han pasado solo 5 años. Si han pasado 40, me parece extremadamente improbable, porque he visto los datos, quiero decir, tengo aquí delante los datos de los planes de pensiones individuales. Este no es individual, este es de empleo, ¿no? Pero bueno, en los individuales es verdad que la rentabilidad media es del 2%, pero es que en negativo hay 1. O sea, no, ¿sabes? La rentabilidad media es del 2%, pero en el 0% hay muy pocos y negativo hay 1. Y la rentabilidad media de los que son de renta variable sube al 6% anual. Entonces, que un plan de pensiones pierda dinero a 40 años vista me parece muy difícil.
A lo mejor a lo que se refiere, o sea, otra opción puede ser que digas, bueno, ha metido 30.000 y luego le llegan al banco 25.000. Eso sí me lo creo, pero eso no tiene que ver con las inversiones del plan de pensiones. Tendría que ver con los impuestos que ha pagado al rescatar, ¿vale? Ah, amigo, Entonces, amigo. bueno, que a lo mejor ahí está el robo también. Es una historieta de un caso concreto que él cuenta, pero no dice ni qué plan de pensiones es para que podamos ver qué rentabilidad ha dado en el resto de los casos, para el resto de inversores y tal. Sí. Ni nada. Y si miras el general de todos los planes de pensiones, al menos los individuales, no hay planes de pensiones en negativo y en términos nominales. Y entonces, bueno, pues solo se me ocurre que él se pueda estar refiriendo a tema impuestos. Vale, ahora voy a poner un clip donde el profesor habla del tema de los bancos. La crisis del 2008, se salió muy mal de ella, porque de esa crisis, ¿quién había provocado la crisis? Los bancos, especulando financieramente, metiéndose en negocios que eran fraudulentos. Y cuando se encontraron que habían perdido el dinero, ¿qué hicieron? Pedir al Estado que les reflotara. Estos bancos que financian fundaciones que se pasan el día explicando lo importante que es la iniciativa privada y lo malo es que el Estado intervenga en economía, fueron los primeros en el 2008, 2009, 2011 en pedir que el Estado lo rescatara. Y entonces se dijo, no, el Estado os da un dinero porque estáis muy mal, pero lo vais a tener que devolver. ¿Qué ha ocurrido? Que no lo han devuelto. Y esa no devolución ha generado una enorme deuda pública. Y hoy el Estado español tiene una deuda impagable que se va al 140% de nuestro Producto Interior Bruto, no porque fueran muy generosos con el gasto social, de sanidad, de pensiones, de parados, no, no, por el rescate bancario. Bueno, aquí es que esto de verdad es muy, muy, muy cansino. Lo que fue rescatado fueron las cajas de ahorro y estaban controlados por políticos. El único, creo, lo que yo he leído, el único banco rescatado fue el Banco de Valencia, pero era una filial de Bancaja que estaba controlado por gestores que eran elegidos por políticos que gestionaban Bancaja. A principios de 2013 cotizaban en la bolsa española el Santander, el BBVA, el Popular, el Bankinter, el Sabadell y el Banesto. Ninguno de estos bancos fue rescatado. Y lo que me da rabia es que cuando se habla de rescate bancario, os aseguro que lo primero que a la gente le viene a la mente es esto. Santander, BBVA, Popular, no sé qué dirías tú, Diego. Sí, bueno, se sale un poco de las cosas que he mirado, pero yo es que al final no me puedo poner a refutar las historias que diga cualquiera en internet. Entonces, Ya. no le puedo dar más importancia, pues no me lo creo y ya está. Y es que esto, o sea, insisto, es que se dice una y otra vez el tema de los bancos. Y no es una cuestión de, estás defendiendo a los bancos. No, es que simplemente no es así. Y si no es así, no es así. Aunque, digamos, pueda parecer que defendemos a, entre comillas, los malos. Y luego, que la deuda del Estado español es impagable por el rescate bancario. La cifra es variable en función de la fuente, pero se estima que el coste del rescate a las cajas fue de unos 75.000 millones. Un gasto único, ¿vale? Pagas una vez y ya está. Actualmente el coste mensual en pensiones es de unos 12.800 millones. Es decir, el rescate a las cajas daría para pagar unos 6 meses de pensiones. Y nos endeudamos año tras año para pagar esas pensiones. ¿Cómo puede ser que esa cantidad de 75.000 millones sea lo que descarriló por completo la deuda del Estado español? No, no sé. Yo esto no... Pero bueno. No, pero, o sea, que al final no está dando Ramón ningún dato cuando dice los bancos pidieron un dinero que era para devolverse, luego no lo devolvieron. A ver, ¿esto dónde está? Indíqueme usted los presupuestos, cuál es la partida que se les asignó, en qué condiciones, dónde pone esas condiciones, dónde pone que no lo devolvieron. No me saques artículos de prensa, ¿vale? Entonces, si me pones eso, pues yo voy y confirmo o desmiento lo que estás diciendo y lo puedo ver. Si no, no puedo perder el tiempo en que estas historias. Y que la crisis bancaria, o sea, que la crisis de 2008 fue provocada por los bancos es debatible, pero bueno, ahí sí que no nos vamos a meter porque sería mucho. Uno de los problemas que el profesor Franquesa cree que tenemos en España es que los bancos compran deuda pública y que por eso dejan de prestar a la gente, ¿no? Vamos a ver cómo lo expresa. ¿Qué ocurre? Que los bancos dejan de prestar y dejan de prestar a una cooperativa que quiere comprar un tractor para poder mejorar su explotación, a una chica que quiere montar una peluquería y tiene que comprar los secadores y pide un crédito de 20, de 30, de 50.000 euros. ¿Por qué dejan de prestar? Porque el dinero que tienen lo ponen todo en la deuda pública. Es mucho más sencillo comprar al Estado 5.000 millones de euros y que te los pague automáticamente en el ordenador cada mes que no hacer miles de pequeños créditos a las empresas que te va a traer mucho más problema de gestión. Yo aquí lo primero que me llama la atención es que cero críticas al Estado que emite esa deuda. Quiero decir, si tú a mí me emites una deuda y tiene una buena rentabilidad, pues
yo tengo que pensar en mi balance y quizás pues te la voy a comprar. Y luego, además, ¿qué rentabilidad daba la deuda pública antes de la subida de tipos? Yo ahí dudo, Diego, de quién le hacía un favor a quién cuando los bancos compraban deuda pública. No lo sé, la verdad, no lo sé y no sé cómo está ligando esto además con el sistema público de pensiones. Ujú. Pero bueno, yo no le daría más importancia a las cosas que comenta aquí. Obviamente se ha restringido el crédito es que a lo mejor una de las causas de la crisis que dice él, que fue culpa de los bancos, tenía que ver con que daban crédito a cualquiera para cualquier cosa. Y También. obviamente se ha restringido, pero bueno, hay un tipo de interés, hay unos niveles de solvencia y tú puedes ir y pedir una hipoteca o pedir algo para tu negocio. ¿Qué Ujú. quiere? ¿Que nos vamos a dar el 100% para una hipoteca? Pues bueno, pues ya hay algunos sitios además que te dan para jóvenes y tal. No Sí, sé. sí, sí. Vale, y este extracto que os voy a poner ahora sobre el crecimiento de China lo pongo porque creo que se contradice un poco con lo que decía antes, ¿no? Recordemos que para el profesor Franquesa una de las ventajas del sistema público de pensiones es que el dinero se gasta mes a mes, o sea, no se acumula. La previsión de crecimiento el año que viene para la Unión Europea, 0,8. Hoy salía el Fondo Monetario reconociendo que como mínimo China va a crecer al 5%. 6 veces más. ¿Es casual? ¿Es que los chinos tienen un ADN especial? No. Es que utilizan los ahorros para invertir y producir más. Y invierten en maquinaria, en educación, y nosotros invertimos en regalarle nuestro dinero a los bancos. Claro, exactamente así se crea la riqueza, invirtiendo el dinero para producir, crecer, etcétera, capitalizarse. Lo que me llama la atención es que esto, insisto, contrasta con lo que decía antes y lo que dice de invertimos en regalarle dinero a los bancos. Me parece, o sea, de una demagogia esta frase, porque ¿qué hay? Un rescate cada año. O sea, como algo que se hace una vez es la manera en la que España invierte su dinero. Sí, a lo mejor lo liga con lo de que los bancos roban, ¿no? A los planes de pensiones y tal. Entonces, bueno, invertimos en dar dinero a los bancos. Ah, vale, ya no lo había mirado por ahí, puede ser que pensara en ese sentido y no tanto en el rescate. En este extracto pasamos a hablar de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué es lo que plantea la Unión Europea? Lo que plantea es que hay que seguir con los recortes y hay que seguir privatizando las prestaciones sociales y, en primer lugar, las pensiones. Y ponen en marcha y promueven los PPP, que son mecanismos para que lo que gestiona hoy el Estado pase a ser gestionado por la banca privada europea. También con una lógica aplastante, que es la siguiente. La Unión Europea no tiene competencia sobre pensiones. La Unión Europea tiene competencia sobre muy poquitas cosas. ¿Qué querría decir que la Unión, por qué no tiene, digamos, competencia sobre pensiones? Yo como economista ya me gustaría que tuviera competencia, porque esto quiere decir que entonces hablaríamos de un sistema de pensiones europeo y que pondríamos en común la edad a que nos jubilamos, los derechos que tenemos, el hecho de que si uno trabaja en un país y luego en otro, eso se acumule, y además generar una presión hacia arriba. No, yo quiero tener unas pensiones mejores como la que tienen, yo qué sé, aún ahora los franceses. No, no. Cuando montan el artilugio de la Unión Europea, dicen, no, las pensiones que cada Estado se apañe. Porque ¿qué caramelo envenenado hay detrás de esto? Hay el caramelo de que los estados se peleen para empeorar las pensiones. ¿Cómo empeorar? ¿Por qué? Porque los estados entran a disputar cuando no hay una política laboral común, un salario mínimo europeo, cuando no hay un código de trabajo común de horas de trabajo, etcétera. Lo que se produce, si tienes un mercado común, es una competencia entre los países para atraer capital, bajando salarios y bajando prestaciones. Para que nos matemos entre sí los ciudadanos europeos. No, no, yo, si no quiero que la fábrica se vaya a Francia, voy a bajar las cotizaciones sociales para que el empresario gane más dinero. Bueno, no debe de ser un fan de Irlanda este hombre. La Unión Europea propone que haya más recortes y privatización de las pensiones. ¿Crees que es así? No lo sé, no lo sé. Yo, o sea, no es mi sensación. Es verdad que algunos países han tomado medidas de incluir pilares de capitalización y demás, pero yo no creo que sea algo global de la Unión Europea. O sea, al final yo creo que a la Unión Europea le da un poco igual lo que hagamos, al resto de países le da un poco igual lo que hagamos aquí en España, siempre que cuadremos las cuentas, que es al final lo que les afecta, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, Habla de un sistema de pensiones europeo que a él le encantaría, pero no menciona que actualmente la tasa de reemplazo de las pensiones en España es alrededor del 80%. Esto quiere decir que una persona cobra de media alrededor del 80% en pensión de su último salario, mientras que en otros países de Europa está entre el 50 y el 60. Por ejemplo, en Alemania es del 48%. Es decir, un alemán que se jubila cobra de media no llega a la mitad de pensión pública de su último salario. ¿Querrían ellos unificar el sistema con nosotros? Es que esa es la duda que yo tengo.
Y luego lo de que los estados se peleen para empeorar las pensiones, es todo lo contrario. O sea, Alemania acaba de crear un fondo soberano de capitalización precisamente para complementar, para reforzar su sistema público. Irlanda, en septiembre del año que viene, nos va a suscribir a todos los trabajadores a un plan de capitalización, digamos, automáticamente, porque saben que mucha gente no lo hace por vagancia, por inercia, entonces ya te van a suscribir ellos automáticamente. De cada euro que la persona aporte, la empresa, el empleador aportará 3 y el Estado aportará otro. Y eso va a ser de suscripción obligatoria. Te puedes borrar, pero luego te vuelven a apuntar y si luego te borras ya te dejan en paz. Pero es una manera de meterle, digamos, una patada en el culo a la gente para que empiecen a ponerse las pilas con este tema. Y le aseguro al profesor que el intento no es de empeorar el sistema de pensiones, sino de reforzarlo. Sí, me resulta curioso que hable de eso, de la competencia, a su juicio negativa, ¿no? Porque con los impuestos seguro que ocurre también, como él dice, ¿no? Si dejas libertad fiscal a los países como la tienen, o incluso aquí en España a las comunidades autónomas, les dieses más libertad para poner los impuestos como quisieran, pues seguramente los bajarían por debajo del nivel que al profesor le gustaría que estuviera. Claro. Ahora, eso sería bueno o malo, pues bueno, pues estos son para pagar cosas comunes y yo no sé tampoco cuál es el nivel óptimo que debe haber de impuestos. Esto es como el mercado de competencia. Dices, bueno, pues no. Claro. Es decir, a lo mejor el sistema público de pensiones tiene que ser peor en el sentido de más pequeño, pagar pensiones más pequeñas y cotizar menos y que haya una pata individual o voluntaria más grande. ¿Cuál es el óptimo ahí? Pues para el profesor, obviamente, que debería ser más robusto y todo estar dentro del sistema obligatorio. No sé. Otra cosa que dice que me llamó la atención. Dicen que en el 2040 nuestro sistema entrará en crisis. ¿Por qué no quieren hacer la auditoría? Porque todavía, a día de hoy, con las cotizaciones sociales que tenemos, todavía la Seguridad Social tiene superávit, cobra más de lo que reparte en pensiones. Y nos dicen, no, pero hay que bajar las pensiones porque si no en el 2040 nadie sabe cómo viviremos. Desde luego, muchos de los que somos ahora pensionistas igual no estamos ahí. Y seguramente en el 2040, por poco que nuestros jóvenes hagan bien las cosas, seremos capaces de cambiar todo este lodazal, ser más productivos, mejorar el país y poder dar todavía mejores condiciones de pensiones. Especular sobre lo que ocurre en el 2040 es simplemente para robarte en el día de hoy. Esto de en 2040 espero que seamos más productivos suena precioso, pero la cosa es cómo. Y, o sea, seguro que en el año 2000 decían, no vamos a especular con cómo viviremos en el 2024. Y es verdad que las pensiones se siguen pagando, pero no hay más que ver cómo va aumentando el gasto año a año, ¿no? Y luego lo de que la seguridad social a día de hoy tiene superávit, yo de verdad le he dado muchas vueltas a esto, Diego, y no veo cómo, o sea, qué interpretación hacer de la realidad para decir esto. Ese es uno de los puntos que me llama la atención. No te sabría decir, pero, joder, es un punto para que si alguien que ve el vídeo simpatiza con lo que dice el profesor, pues digas, oye, eres consciente de que acaba de decir una cosa que puede ser totalmente falsa y que no hemos comprobado y que deberías ir a comprobarla en algún sitio. No en periódicos, o si vas, los periódicos me gustan muy poco porque ninguno pone fuentes de ningún tipo nunca. Ninguno te hace un link, entonces, pero algún artículo a lo mejor de algún blog de economistas, oye, te vas a ver cuáles han sido, porque la Seguridad Social sí ha tenido superávit durante muchos años. En concreto, creo que hasta 2010 ha tenido superávit, o sea, 30 años de superávit, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora está en déficit, ¿no? Para nosotros es algo evidente. Y para Ramón también, pero en el sentido opuesto, no sé. Y la otra cosa que me llama la atención es lo que dice de lo que pasará dentro de 40 años. ¿Qué más te da a ti lo que pase dentro de 40 años? ¿No? Que es como, o sea, si tú tienes ¿qué es una quiebra? Tú tienes una empresa quiebra. ¿Qué es una quiebra? Una quiebra es adelantarte a eventos futuros. Tú tienes un activo o un pasivo que está compuesto por flujos que vas a tener que pagar o vas a cobrar, ¿no? Y la valoración presente de esos flujos. Eso es tu activo y ese es tu pasivo. Entonces, lo que pase dentro de 40 años, evidentemente afecta a esos flujos y, por tanto, afecta hoy a la valoración de tu activo y de tu pasivo. Y cuando tú quiebras es cuando tu pasivo es más grande que tu activo, ¿no? O sea, tienes un agujero, te quedas sin fondos propios. Claro. Entonces dices, claro que te tienes que adelantar al futuro y tienes que prever, porque es que, o sea, en eso se basa, en que puedas tomar decisiones hoy de lo que van a pasar dentro de mucho tiempo para maniobrar mejor y no de repente encontrarte con una suspensión de pagos de un día para otro. Claro,
Es que eso precisamente que dice, ¿qué sabemos cómo vamos a vivir en Claro, dos claro. mil Pues, cuarenta Es que para entonces no voy a ahorrar, porque, pues, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo voy a claro. vivir? O sea, que obviamente no se sabe, no tienes, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? No tienes certeza de lo que va a ocurrir. Pero sí se saben cosas de cómo va a ser el futuro ¿no? O sea, yo no lo enfoco solo a esto, sino el futuro de cualquier empresa, de cualquier activo, de cualquier agente económico, sí que tienes información para decir si va a ser más parecido a una cosa o a otra. Entonces, esa información la tienes que incorporar hoy en tus planes, porque es información útil. Claro, y bueno, la demografía, él dirá lo que quiera, pero la demografía, otra cosa no, pero previsible es. Quiero decir, sabemos perfectamente cuánta gente no ha nacido hoy o este año que debería estar trabajando en el 2000, lo que sea. Sí, O sí. sea, eso se sabe. Puedes decirnos que va a venir mucha inmigración, ¿vale? Pero eso también es una variable que no, digamos que no puedes controlar. O sea, la Sí, sí. pirámide demográfica hoy es la que es y eso no lo puede discutir nadie. O sea, que hay cosas que sí que se pueden más o menos calcular. Y Sí, sí. me sorprende que una persona, digamos, sensata diga que no debería importar que en 2050 el número de jubilados pensionistas se suba a no sé cuántos millones y el número de personas cotizantes baje a no sé cuánto. Que vale, no sabes exactamente cuánto va a ser, pero la tendencia es la que es. Sí, sí. Y no una persona sensata, sino un economista. Es que me parece tan antieconómico Sí, decir como que no importa lo que pasará en el futuro, porque ya pasará en el futuro cuando es que, joder, es que no es toda la economía, pero es que es la base de las finanzas, intentar prever escenarios futuros y tomar decisiones con la información hoy. Entonces, no sé, claro. no, no, no sé. Estamos desconcertados, profesor. Molaría que el profesor se prestara a estar aquí a hacer un directo, ¿no? O una charla entre todos y que nos, Sí, que nos explique o nos profundice mejor esas interpretaciones sobre sí. las que tenemos duda. Vale, y luego esta frase la he extraído porque me parece que es como el otro lado de la gente que dice no vas a tener pensión pública. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa frase porque primero no lo sabemos y segundo, yo no creo, no conozco ningún estado que haya eliminado por completo la pensión pública sin ponerle ningún tipo de sustituto. Yo creo que la tendencia va a ser que la tasa de reemplazo va a ir bajando más o menos a como está en otros países desarrollados, ¿no? Pero eso de no vais a tener pensión pública, no vais a tener pensión en absoluto, es un extremo y luego el otro es este. Ese trabajador de la construcción, esa mujer que limpia habitaciones en el convenio de hostelería, todo el dinero que le ponen en su sistema privado de pensiones lo va a perder, porque es lo que históricamente ha ido pasando. Es que esto, aparte que es mentira, que históricamente ha ido pasando, es como que es meterle un miedo irracional a la gente ¿para qué? Para que vayan a la manifestación que vas a convocar. O sea, Sí, es un poco eso, ¿no? O sea, al final no estás intentando entender, describir y explicar la realidad. A mí me parece bastante claro que es propaganda, ¿no? Para Ramón, este tema forma parte de su identidad. O sea, él gestiona, organiza y coordina el pro pensiones, estos que van verde y tal. Y dices, pues propaganda. Es propaganda, no vas a decir lo que tu misión es organizar y ordenar esto, no ponerte a debatir en ningún sitio ni comentarios. sí. A mí me llamó también la atención, no sé si la has cortado, una frase que dice cuando habla de cuando se cambió la Constitución para dar prelación de cobro a los acreedores Ah, lo de formales. la... No, eso no lo he puesto, pero bueno, si quieres lo comentamos al final. Vale, y ahora algo que sobre, digamos, qué pasa cuando una persona que ha cotizado un montón de años, pues muere, ¿no? Por ejemplo, mi suegro murió, le faltaba a los 58 años, o sea, le faltaba relativamente poco para jubilarse. El sistema de reparto es un sistema de solidaridad. Si una persona muere a los 30 años, pues no tendrá pensión. Pero si una persona muere a los 100, sí que la tendrá hasta el final de su vida. Claro, él dice con toda la naturalidad que si una persona muere a los 30 años y yo añado a los 60 antes de jubilarse, no tendrá pensión. Tú lo que aportes digamos, tu inversión privada, eso se hereda, por supuesto. Es una propiedad que es tuya y se hereda. Es verdad que en España existen las pensiones de viudedad, pero más allá de eso, esas cotizaciones, ya está. Sí, sí. A ver, una vez jubilado, es decir, tú al final, el mercado financiero te puede ofrecer muchos productos más allá de acumular ahorro en una cartera, ¿no? Y luego ir desinvirtiendo. Tú puedes, por ejemplo, a los 65 comprar una renta vitalicia,
que sería lo más parecido a una pensión pública. Tú tienes 100.000 euros en el banco, se los das a la aseguradora y la aseguradora te dice, vale, pues te voy a dar 1.000 euros o 500 euros al mes hasta que te mueras. Y si te mueres al día siguiente, pues ya está, no te da nada. Y si te mueres dentro de 50 años más, pues te habrá estado dando dinero esos 50 años, ¿sabes? Una aseguradora normal. Y claro, si te mueres al día siguiente, ese dinero, entre comillas, se perdió. Sí, A, o sea, a igual cambio que... a cambio de que la aseguradora asume el riesgo de qué pasa si vives más y cobras más de esos 100.000 euros, ¿es así? Sí, claro, sí. Vale. Vamos, como la seguridad social en este sentido. Sí, lo que no sé es cómo se haría antes de, porque esto es, digamos, un producto de renta vitalicia, está claro, ¿no? O sea, tienes un dinero y lo cambias por una renta vitalicia tuya, que además le puedes meter las condiciones que quieras. De hecho, puedes decir, no, pues si me muero, además quiero que le des a mis herederos 10.000 euros. Vale, vale. Eso va a hacer que tu renta mensual baje, claro, obviamente, ¿no? Al Vale. final, la renta vitalicia vale 100.000 euros, y eso es así, pero esos 100.000 euros, digamos que los puedes mover. Pero ¿cómo sería en el periodo de cotización? Porque, claro, hay cosas que no son asegurables. O sea, al final, las cosas que se pueden asegurar son riesgos aleatorios. ¿Cómo se haría el seguro antes, o sea, a los 30 años, para ir pagando? A lo mejor hay algún producto, yo no lo conozco, pero me parece simplemente lo que comenta un tema de productos. O sea, no, pues el Estado, o sea, al final es una aseguradora más que te está asegurando cosas y además te asegura cosas que no son asegurables, ¿no? Pero bueno. Claro, vale. Y vamos con el último clip, que yo creo que para el profesor esto es un poco como a modo de conclusión, ¿no? Digamos, uno de los argumentos más fuertes en contra de los planes de pensiones privados, y no sé si esto se extiende a todo tipo de inversión privada. Por cierto, los sistemas privados colocan a las gentes en una tortura continua, porque tienes un depósito que se va gastando. Y dices, bueno, yo me hago un plan para vivir hasta los 85 años. ¿Y si vives 87? Claro, esto, o sea, es que, no sé, que un profesor de economía diga esto me sorprende, porque hay muchas formas de invertir, de gestionar tu patrimonio para que esto no sea una preocupación. Es cuestión de saber y de hacerlo bien. Sí, bueno, pues te puedes montar una cartera de dividendos, ¿no? Como tendrás tú, una cartera permanente, Claro. puedes hacer una escalera de bonos o puedes hacer lo que hemos comentado, una renta vitalicia, que es probablemente lo que haría la mayor parte de la gente y ya está. Oye, llegas con un capital a los 65, lo transformas en renta vitalicia y te olvidas. Es que hay formas, lo que pasa que, claro, si no las conoces, pues crees que es pensión pública, sistema de reparto o el caos y la tortura, como él dice, ¿no? Para mí, claro, es que estamos en aceras diferentes, ¿no? Pero para mí la tortura es un poco el tema del sistema público, porque es como que cada año ves que van aumentando los años cada año no, ¿no? Pero cada reforma van aumentando los años de cotización, el tiempo que tienes que trabajar, etcétera. Y es como la zanahoria y el burro, ¿no? Que te ponen siempre la zanahoria. O sea, y es como que estás a merced del político, de lo que decida el político de turno. Entonces, para mí esa es la tortura. Estás completamente a disposición de los políticos y de quién gobierna en ese momento. Pero bueno, claramente lo vemos diferente. Vale, pues estos eran los extractos del vídeo que quería comentar. Ahora, si quieres, Diego, podemos, digamos, cerrar a modo de conclusión. Sí, hay muchos temas que Sí. podríamos tratar que a mí me gustan. Yo tendría interés en qué contestaría, qué diría tu padre, ¿no? Al final, o qué es lo que le llama la atención de este vídeo, qué es lo que le gusta, porque este vídeo en sí mismo tiene referencias, o sea, son un poco anécdotas, historias, pues es Sí. transformar la realidad en forma de historia para que te guste o para que te dirija en determinada dirección, que yo creo que mucha gente puede simpatizar con esa historia. Pero a la gente que simpatiza con esa historia yo le diría, bueno, o vete a buscar esas referencias o a leer lo que dicen los otros, ¿no? Para ver dónde hay controversias y dónde no. O simplemente, si te da pereza, pues porque no puedes al final estar, tómalo como una verdad transitoria, una verdad temporal y no le des mucho peso, no la defiendas con mucho ahínco porque puedes equivocarte con mucho ahínco, ¿no? Ya. Eso Yo es un creo- poco... sí, no, iba a decir que yo creo que el principal argumento es que el sistema de pensiones, digamos, ha funcionado de cara a la gente muy bien durante muchos años. Todos tenemos gente que se ha jubilado y ha fallecido habiendo cobrado puntualmente su pensión mes a mes sin ningún problema. Y a ver, eso han sido generaciones y generaciones en lo que esto pasó, y es muy difícil que digamos, cambie la idea sobre esto. Yo recuerdo la primera persona a la que escuché hablar de este tema fue a Gregorio Hernández, y para mí fue como un tortazo en la cara.
O sea, yo nunca fui muy de pensiones públicas, pero bueno, era algo que estaba ahí, que yo sabía que cuando llegara a la edad de jubilación iba a empezar a cobrar, nunca lo dudé insisto, o sea, para mí fue como si me dieran un ostión en la cara. Y a partir de ahí que empecé a leer y a ver pues proyecciones y la pirámide demográfica y tal, empecé a pensar, hostia, es que esto del reparto, claro, muy bien cuando hay determinadas condiciones demográficas, pero en fin. Y lo que decías, o sea, yo creo que mi padre me pasó el vídeo en plan, ¿qué te parece esto? ¿No? En plan, a ver qué, ¿cómo dirías tú? Hay un momento del vídeo en el que el profesor dice que tienen que hacer pedagogía y que tienen que acercar esta realidad a sus jóvenes para que entiendan que se manifiestan también por ellos, por sus Sí. pensiones. Entonces, igual también lo hizo por eso, en plan, no sé. A ver, pedagogía, yo es que no lo llamo pedagogía, y a mí me parece que el vídeo es propaganda, que la propaganda está bien, y luego habrá otros que hagan pedagogía a lo mejor, pero en sí mismo no he visto pedagogía en ningún lado, no he visto a nadie que explique o que justifique las cosas que se han dicho, ni referencias en la descripción, ni comentarios contestados después, ni links para profundizar, no he visto nada de eso. Entonces es propaganda. O sea, lo de que no vamos a cobrar pensión, pues efectivamente yo también tranquilizaría a la gente. O sea, oye, el sistema público de pensiones te va a ir quebrando cada reforma, cada 10 años te va a recortar un 10%. Hazte la idea, planifica tu vida, o sea, no te vas a quedar sin pensión, no te vas a morir de hambre cuando seas viejo. Piensa también, pues que, oye, el Estado pesa casi la mitad del PIB, ¿no? O sea, la mitad de lo que se produce. Pues dices, ya recordarán de otro lado para dar subsidio a alguien que se vaya a morir. O sea, morirte no te vas a morir, ¿sabes? Recordarán de historias que sean menos imperiosas. Entonces, pero que no te vas a morir no quiere decir que vayas a vivir bien. Entonces, pues montate a lo mejor tu plan y no esperes que como ahora los jubilados estén en el prime de su economía, ¿no? Claro. Bueno, en el vídeo comento también el tema de la deuda pública, que bueno, yo creo que ni siquiera merece el tema de que se metiera la prelación de pago de la deuda pública antes que la deuda social, ¿no? Así que yo no sé si merece la pena entrar ahí, pero eso no se hace por los bancos, eso se hace por el propio Estado. O sea, eso se hace igual que se crea un banco central y se prohíbe la inflación, ¿no? Entre comillas. Eso se hace para que el Estado pueda financiarse mejor y para que la moneda sea más estable y por tanto sea más demandada y el Estado... O sea, hay una serie de... No se hace por interés de los bancos, pero bueno, de que tampoco, como no hemos entrado ahí, pero un tema que a lo mejor sí que me gustaría tocar y hacer reflexionar. Un segundito, porque sí que quería comentar algo de eso. Claro, lo que dice Diego es, creo que se hizo cuando Zapatero puede ser que se reformó la Constitución para decir, hey, antes de pagar ciertas cosas, vamos a saldar deuda con acreedores. Y esto no deja de ser una forma de tranquilizar a los inversores externos y decirles, comprad deuda española, no os preocupéis que os vamos a pagar. Y es lo que no deja de estar haciendo Milei día tras día en Argentina. Sabemos que tenemos un historial penoso, pero comprándoos deuda que os vamos a pagar. Pues eso es un poco lo que hizo España. Y como dice Diego, el principal beneficiado es el Estado. Sí, que por otra parte, yo a lo mejor firmo explorar una vía alternativa, ¿eh? O sea, decir, oye, los pensionistas han estado cotizando muchos años, en cierto sentido podemos interpretar que han estado comprando un activo, que era deuda pública, pero es un tipo de deuda pública informal, ¿no? Que se impaga fácilmente porque pues haces una reforma de la ley de la seguridad y la impagas, pero es deuda pública al fin y al cabo. Bueno, pues vamos a transformar este activo que tienen todos los que han estado cotizando en algún momento o que ahora son pensionistas, vamos a transformarlo y vamos a darle la misma prelación de cobro que al que tiene deuda pública formal, ¿vale? O sea, lo ponemos al mismo nivel. Eso se puede hacer de un día para otro. O sea, voy a hacer tal. Oye, pues toda esta gente que es acreedora del Estado informal, lo vamos a... Bueno, pues al día siguiente ya se nos cierran los mercados financieros probablemente. O sea, ya no podemos... Pero sería interesante ver, bueno, oye, lo único que estamos haciendo es reconocer deuda. Vamos a reconocer deuda y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Subimos impuestos, impagamos parte de la deuda, bajamos gasto en otro sitio. Claro. Entonces, bueno, me parece que ayuda a tomar, ¿no? Es reconocer lo que vas a tener que pagar en el futuro, Sí, sí, traerlo sí. al presente y tomar decisiones hoy sobre el presente. Claro, y lo que dices tú, ahora me lo recordó al decir de, pues se nos cerrarían los mercados financieros. Toda esta gente que se pone estupenda con la deuda pública de no hay que pagarla y se quejan porque en la Constitución en España se dice que se asegura el pago a los acreedores. Me parece muy bien que te pongas así de estupendo, pero preséntame un plan para que no haya déficit, porque lo que no puede ser es
ponerte así como tan digno con la deuda pública y luego ir por detrás a pedirles dinero a esos inversores. No, no, o sea, si tú me dices deuda pública no la voy a pagar, no sé qué, bueno, pues no la pidas. Preséntame una memoria económica en la que España puede sobrevivir sin pedir deuda, porque de Lo, momento eso no lo hemos visto. lo que te van a decir es, no, sí, yo voy a impagar la deuda. Claro, en cuanto impagas la deuda, se te cierran los mercados financieros y ya ese año tienes que igualar ingresos y gastos. Ya no hay, o sea, no es que necesites un plan, es que ya está, el plan es igualar, ¿no? Sí, Pero claro, lo que quieren es, a la par, salir del euro. Pues si no, claro, y financiarte, pues, tu peseta y tal. emitiendo. Claro, porque si no, no puedes. Si no, a lo mejor lo firman muchos liberales. Oye, impaga, seguimos en el euro y ajusta las cuentas a lo bruto. Bueno. Y ya, hostia. Claro, volver la peseta, emitir, porque eso ha funcionado también. No sé, ¿hay algo más que quieras comentar, tío? Sí, a mí me gusta reflexionar, lo que comentabas, además comentábamos antes del directo, de si el sistema público es de reparto o no. Y obviamente no, obviamente entiendo que es de reparto y es más, pero me gusta, ¿cuál es la característica que lo hace de reparto o que hace a un sistema de capitalización? Me gusta reflexionar sobre eso y también sobre cuál es la función del sistema público de pensiones, o sea, para qué sirve y cómo consigue su objetivo. O sea, cuáles son los mecanismos internos que... Y esa reflexión yo creo que a mí me lleva por lo menos a no ver tanta diferencia entre un sistema de reparto y uno de capitalización, la veo más difusa, y a entender por qué un sistema público, en cierto sentido, no es capaz de gestionar bien. O sea, si el sistema público copara toda la planificación financiera de la vejez, que afortunadamente no podría funcionar bien. ¿Y por qué lo digo? Comentábamos antes que cuando tú ahorras, ¿no? Pues tú compras un activo financiero al plazo, o sea, tú ahorras, por ejemplo, a 10 años, ¿no? Porque dentro de 10 años quieres incrementar tu consumo. Entonces compras un activo financiero, pues, por ejemplo, una deuda a 10 años. Esa deuda a 10 años, dentro de 10 años tendrá un valor estable y te permitirá a ti incrementar tu consumo. Pero la otra vía es, oye, esa deuda a 10 años le permite a una empresa financiarse a 10 años, emprender un plan productivo a 10 años y, por tanto, incrementar la producción dentro de 10 años para casar con tu incremento de consumo. O sea, tienes como las dos vías. Entonces, claro, cuando tú tienes si tú no tienes una ola poblacional, o sea, la población es estable o crece de forma estable, tal, pues las cosas son relativamente fáciles porque solo tienes que hacer lo que haces siempre. Oye, pues la economía va produciendo a los mismos plazos. Tal. Cuando tienes una ola poblacional, ya tienes de repente mucha más gente y empieza a caer, por ejemplo, pues tú tienes que ser capaz de esos activos financieros que estaban invertidos a ciertos plazos, ¿no? O sea, cuando tienes mucha gente, por ejemplo, trabajando, planificando su vejez para dentro de 40 años, pues tienen que invertir a 40 años. Pero luego cuando llegan a jubilarse, tienen que desinvertir lo que han invertido. Y como la generación siguiente es menos numerosa, esa desinversión no casa con las entradas, con la inversión de esa nueva generación. Entonces, tiene que haber desinversión efectiva, o sea, se tienen que liquidar esos proyectos que se habían emprendido o tienen que haber madurado, tienen que haber terminado y la estructura productiva debe cambiar. No sé si me explico. La ola poblacional hace que la estructura productiva fuerza a que cambie para que funcione bien. Entonces, porque lo contrario, o sea, que no haya ola poblacional, no necesitas cambiar la estructura productiva. Los que ahorran, puedes tener un sistema de reparto, ¿no? Porque el dinero que entra coincide más o menos con el que sale y no hace falta ir a la estructura productiva y decir, oye, este factor productivo que estaba aquí hay que moverlo a esta otra tarea. No hace falta, porque directamente las operaciones se hacen en el pasivo. Entonces, claro, un sistema de reparto, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo gestiona una ola poblacional? Porque un sistema, digamos, voluntario o privado de capitalización está muy claro. Tú en los mercados financieros se te incrementa el ahorro a ciertos plazos, invierten en esos activos emiten nuevo capital, acciones, deuda, tal, se financian y profundizan en sus planes productivos. Y cuando se desinvierte pasa lo contrario, bajan los precios, recompran acciones y por tanto liquidan, ¿no? Entonces, claro, para eso primero, bueno, necesitas obviamente que la economía sea flexible y que esos factores productivos puedan ser liberados, la gente pueda ser despedida, la gente pueda ser contratada, etcétera.
que no tenemos, pero bueno, necesitas eso, que haya flexibilidad de factores y necesitas también esa información de precios en plazos de los activos. El sistema público no gestiona nada de esto. El sistema público, me gusta decir que no es de reparto porque tiene déficit y superávit, o sea, todo lo que entra en un año no sale ese mismo año, entonces se pervierte un poco esa diferencia, ¿no? Uno diría que un sistema de reparto tiene que ver con que el dinero que entra un año sale ese mismo año, pero el sistema público no ha sido así, ha tenido superávit durante 30 años y ahora va a tener déficit durante otros 30 años, o sea, ha hecho cierta planificación. Digamos que ese superávit lo podía haber invertido a lo mejor, y de hecho quizá lo hizo, ¿no? En estructuras, en montar carreteras, en cosas que aumenten la productividad de los ciudadanos y luego les emite deuda o podría repagar con eso o cobrar los impuestos que no cobró en su momento para montar esas autopistas o lo que sea. Pero a mí me parece que al sistema público le falta información sobre eso, sobre cuánta gente hay en cada momento y a qué plazo están invirtiendo, a qué plazos quieren desinvertir. O sea, el mercado financiero con el sistema de precios consigue esa información y además le falta incentivos para querer, bueno, pues lo típico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no lo critico por pero me parece que no funcionaría a gran escala. O sea, lo que quieres decir, no sé si lo entiendo bien, es que o sea, para que fuera un sistema de reparto tal cual, cuando había superávit, ¿tú crees que deberían haber repartido ese superávit entre los pensionistas? En Bueno, plan, no ¿todo es el que dinero que entra sale por ahí? no es que crea, es más cuál es la característica fundamental que lo convierte en reparto o capitalización. O sea, por ejemplo, si mañana de golpe, que se podría hacer de un día para otro, decimos, vale, a partir de ahora los pensionistas van a meter su dinero, o sea, perdón, los que cotizan van a meter su dinero a un fondo, ¿vale? Que va a ser de capitalización. Ese fondo solo puede comprar un activo, que es deuda pública normal y corriente en los mercados financieros. Y eso es capitalización. Y luego los pensionistas, vamos a llamar a la pensión subsidio y va a operar igual que opera ahora en base a ciertas reglas. ¿Tendríamos un sistema de capitalización o no? Porque no habría cambiado nada en el sistema, solo los nombres de las cosas, pero sería de capitalización en cierto sentido, ¿no? Ya, sí, sí. Claro, para mí lo que caracteriza el reparto es que lo que yo cotizo hoy, cogen y se lo dan a un señor para pagar su pensión. Ese dinero no compone en ningún sitio. Eso es lo que para mí caracteriza el reparto. O sea, eso no lo veo tanto, porque eso es como cuando mi mujer dice, mira, es que vivimos con mi sueldo, el de mi mujer, y el tuyo lo ahorramos entero. Y yo digo, a ver, los dos sueldos entran a la misma cuenta y de ahí sale dinero. Entonces, ¿cómo sabes que vivimos con el tuyo y no con el mío? ¿Sabes? Porque eso en un fondo de inversión también ocurre, además, lo que dices. En un fondo de inversión, el dinero que entra se casa con el que sale ese día y solo entra el resto. Entonces, si todos los días entra y salía el mismo dinero del fondo de inversión, tú lo que verías es que el dinero que tú metes se lo lleva uno que lo saca. Claro, pero no pasa eso, ¿no? Que todos Sí, los días exactamente, claro. no pasa. O sea, los fondos compran activos, invierten en cosas y esos activos pues crecen o decrecen, pero vamos, a largo plazo se entiende que crecen y ese dinero ayuda a empresas a financiarse. Sí, pero es exactamente igual. O sea, entra dinero en un fondo de inversión. Y de hecho, muchos fondos, además, el liquidativo depende, o sea, no tienen un liquidativo fijo, depende de cuánto dinero, si ese dinero entra más dinero, ese día entra más dinero del que sale o al revés. Entonces te meten un spread. Si ese día entra mucho más dinero, pues es más caro entrar. Y al revés, si tú entras un día que casi todo el dinero sale, pues es más barato para ti entrar. Pero es lo mismo, obviamente nunca coincide, pero si tú aumentas el plazo en un año pues coincidirá mejor. Pero es exactamente igual que la seguridad social. Tú cuando pagas la cotización no se la lleva ese día a un jubilado. A lo mejor se queda en la cuenta de la seguridad social uno pues, al día siguiente o, ¿sabes? Bueno, Pero en ese sentido es lo mismo. O sea, yo no veo ahí la diferencia radical. Obviamente entiendo que nos referimos a reparto y que nos referimos a capitalización, pero forzando, o sea, intentando que no sea una cuestión de lenguaje, sino buscar una naturaleza básica, no la veo. O sea, o no la veo o veo que la línea divisoria es demasiado difusa y que... ya, no sé, yo sí que vamos, sí que lo veo muy diferente y creo que el hecho de que yo pueda sacar mi dinero del fondo de pensiones, eso no quita que sea de capitalización y el reparto sea de reparto, no sé. Bueno, eso es una cuestión de lenguaje, pero vamos, que en cualquier caso, pues eso me parece que el sistema lo que tiene que hacer es gestionar al final, o sea, son los encargados de gestionar la estructura productiva y de ponerla a producir en los momentos en los que la gente quiere producir, quiere consumir. Y entonces, hacer eso
que me parece que esta visión Ramón no la ve. No ve, oye, que es que si tú tienes mucha más gente en unos momentos en otros, tienes que tener mucha más producción para acompañar esa ola, ¿no? O sea, porque si tú produces siempre 10 tomates, bueno, pues cuando se te muera la generación más joven o tal, o cuando deje de trabajar vas a empezar a producir menos, o sea, tienes que planificar eso, que tienes mucho más horas de trabajo hombre en unos momentos, menos en otros, mucho más, el consumo tienes que igualarlo más o menos, y eso ¿cómo lo hace el sistema público? O sea, el sistema público no lo hace de ninguna manera, y un sistema privado sí lo hace. A través del sistema de precios, sí influye en la economía y sí influye en los factores productivos que se pueden mover de línea productiva y de plazo temporal y demás. Y esta gente, no sé si no se ha parado a pensar eso, pero que es extremadamente importante. Entonces, el sistema público que sea lo más pequeño que pueda y que sea, pues eso, subsidiario y que, pues porque no es capaz de otra cosa. Claro, para, digamos, asegurarse pues que nadie se muera de hambre, digamos, y va a decir que nadie se muera de hambre, que nadie que haya cotizado, porque esa es otra cosa que se suele decir en plan, porque es que con la capitalización hay gente que se moriría de hambre, o sea, tú hoy en día está el ingreso mínimo vital, pero si no has cotizado tampoco cobras, quiero decir. Que te puedes morir de hambre si no cotizas. O sea, que tampoco es que este sistema cubra al 100% de la gente. No sé, Bueno, no conozco en qué condiciones se pagan las no contributivas, eso no lo sé, pero claro. sí que hay gente que no tiene derecho a ninguna pensión. Sí, yo tampoco me he mirado, ya me he estudiado un poco el tema, pero es una maraña regulatoria al final, es muy compleja. Pero, por ejemplo, otro tema que me parece interesante es lo que dice Bastos. Bastos dice que directamente son impuestos, o sea, que no hay aquí ni seguridad social ni nada. No es un sistema de reparto, que son impuestos, las cotizaciones son impuestos y que lo otro es un subsidio, las pensiones son y ya está. Claro, el punto de Bastos tiene sentido, a mí me gusta. Me parece que no hay por qué tomarse esa discusión como para concluir, tomar una decisión si es un impuesto o no lo es. Me parece que da un poco igual, que la propia discusión ya tiene bastante interés. Pero claro, ¿hasta qué punto piensas que es un impuesto? A mí me parece que está bien que el Estado intente casar partidas y diga, oye, yo tengo unas partidas de gasto que además van a evolucionar en el tiempo de una determinada manera, como son las pensiones, que por cierto, la sanidad tenía mucho sentido que a mí me parece que estuviera dentro de las pensiones, porque seguramente el gasto sanitario esté muy vinculado a la vejez, entonces necesitas también planificarlo. Entonces, si tienes una partida que te va a evolucionar en el tiempo de una determinada manera y que está relacionada con otra partida de ingresos, como son las cotizaciones que quieres cobrar, pues tiene mucho sentido decir, oye, las voy a unir en un sistema propio y así es un sistema contable. Bastos dice, esto es absurdo, es como el fondo de reserva, es una tontería. Bueno, es una tontería, pero no es tanta tontería porque al final te da información, o sea, una empresa privada también lo haría. Te da información de si, oye, de este estanco que estoy haciendo aquí está entrando o saliendo dinero. Y entonces puedes ir viendo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que exista un sistema, digamos, un impuesto finalista. Las cotizaciones son para financiar las pensiones. Entonces, ya está. No voy a financiar las pensiones con otra cosa, ni voy a dedicar las cotizaciones a otra cosa. Esto va para aquí y lo cierro y lo planifico como un sistema estanco. Y me Pero comprometo a hacerlo así. Aunque luego puedo incumplir, pero me parece que contablemente tiene sentido para entender la situación. es que iba a decir que no es así, porque se utilizan otras cosas para pagar pensiones que no son las cotizaciones. Bueno, o sea, aunque luego se vaya a incumplir, ¿no? Pero que contablemente tú puedas hacer, si sobra dinero de cotizaciones y no se pagan pensiones, lo voy a acumular para pensiones futuras. Claro, Si falta dinero de cotizaciones, voy a endeudar al sistema, pero voy a mantener la deuda contablemente aquí. O sea, claro. luego voy a planificar para devolver esa deuda. Entonces, aunque luego yo desconozco si las transferencias que se hacen todos los años, los últimos años, al sistema quedan, yo imagino que quedan en balance y que quedarán bueno, que es un poco absurdo, ¿no? Porque pueden no devolverla nunca, pero que quedan contablemente ahí, se puede planificar para repagar esa transferencia. No sé en qué circunstancias podrían. Yo es que creo que encima falta muchísima sinceridad y honestidad porque el otro día la ministra de Seguridad Social, El Masaiz, tuiteando que se había incrementado en no sé cuánto la reserva esta, lo que se llama la hucha. Y claro, es que es lo que tú dices, la hucha se debería llenar cuando las cotizaciones sociales pagan las pensiones, nos sobran cotizaciones sociales, las metemos en la hucha, pero es que no es así. Claro. Cotizaciones sociales, transferencias del Estado, la deuda que hemos emitido, con eso pago las pensiones y una parte chiquitita la meto en la hucha para poder decir, hey, que tengo hucha.
O sea, es que Sí, es... sí, o sea, la hucha se ha convertido en una herramienta de propaganda. Sí, sí, sí. Es Es absurdo. como si yo cobro 1.000 euros al mes, pido en préstamo otros 1.000 y meto 500 a una hucha y digo, ah, tengo ahorros. No, perdona, o sea, no tienes ahorros. Pero es probablemente una de las mayores tomaduras de pelo, o sea, porque lo estamos viendo cada 3 meses, ¿no? Sale la ministra de Seguridad Social y te pones, saca pecho y dice, vamos, y encima en Twitter ahora que permite las notas de comunidad y tal, y le da igual. O sea, le da igual. Yo no sé si los medios luego, porque muchas veces los medios cogen las notas de comunidad y se las atribuyen. Dicen, oye, mira, que esto es mentira. Pero es una desfachatez Sí, absoluta. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más, Diego, que quieras añadir? No, se me han ocurrido cosas, pero no me acuerdo. No, no, no. Muy, muy agradable la charla. Y nada, muchas gracias por la invitación, Andrea. Vale, no, gracias a ti por venir a aportar tu conocimiento. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.